La cumbre viene muy bien y es muy satisfactorio, pero antes hay muchas otras cosas, sobre todo volver. Bueno, pues yo soy Emilio Vicente Lagunilla Alonso, aunque desde niño me llaman Tente, pues soy bombero de profesión y alpinista de vocación. Recuerdo en Palencia, pleno mes de diciembre, 10-11 de la noche, una noche cerradísima de niebla, debía de haber un incendio en algún sitio, iba yo caminando por la calle y de repente oír las sirenas de aquel camión de bomberos, ver a aquellos bomberos concentrados poniéndose el equipo, el conductor concentrado en la niebla, pasó y recuerdo que fue pues como un momento iniciático, ¿no? De decir, digo, esto tiene que ser buenísimo, ¿no? Es apasionante esto de ser bombero. Algo que no deja de sorprender nunca es el rojo. Suena un timbre muy fuerte y se encienden unas luces rojos, ¿no? Llevas 30 años trabajando de bombero, has sonado miles de veces, has oído miles de veces ese sonido, pero cuando suena, la descarga de adrenalina inicial no te la quitas nunca, ¿eh? Yo muchas veces bromeo con los compañeros, digo, pero si yo me asusto hasta cuando le toco yo, porque estoy en la central y soy yo el que le aprieto y me asusto cuando le estoy tocando yo el rojo, ¿no? No os penséis que esto es una cosa como en las películas de héroes y de que constantemente estás salvando a niños en llamas y demás. Esto es un trabajo aburrido muchas veces, muchas horas esperando a que pase algo y no pasa nada, pero a lo largo de tu carrera de bombero va a haber 5 o 6 veces que vas a tener la oportunidad de salvar una vida. Para eso es para lo que vas a estar preparado. Pero ese día vas a tener que dar el do de pecho. Igual tienes la suerte de poder salvar una vida y eso es algo hermoso. Durante 8 años trabajé en el grupo de rescate en montaña de la Junta de Castilla y León. Entonces era juntar mis dos pasiones, la montaña y el rescate. Era lo ideal, lo perfecto para mí, ¿no? Me sentía realizado totalmente en aquel grupo. A la montaña estoy saliendo desde los 9 años. A los 9 años empecé a hacer montaña pues en un campamento juvenil y una de las actividades que se hacían en ese campamento era subir a Espigüete. Por supuesto que a los 9 años y en un campamento pues llegué muy cansado, supongo que di mucha guerra, pero en el fondo aquello me gustó, y bueno, pues pocos años después, a los 14 años, ya subí Curapacas de forma autónoma. Era la primera vez que subía, pero yo ya había leído, me había informado, ya era montañero, ¿no? Digamos. Yo he tenido la suerte o la desgracia de hacer montaña de todo tipo. He hecho excursionismo, he hecho escalada en roca, he hecho esquí de travesía y sigo haciéndolo, ahora menos intensidad. He hecho un montón de actividades en la montaña y durante una serie de años pues lo que me gustaba era subir montañas grandes en el Himalaya. He intentado creo que 8 veces picos de 8.000 metros y he subido 3, el Everest, el K2 y el G2. ¿Qué es lo que me atraía de esas montañas? Pues lo tengo bastante claro, era la sensación de desamparo. Pero yo he ido a expediciones en las que llamabas cuando salías del último pueblo y hasta un mes después no volvías a llamar por teléfono, así de claro, ¿no? Estabas en un campamento base totalmente aislado. En la montaña, cuando estás harto, estás en el campo 4 y no puedes levantar la mano y decir yo me bajo, que paren el mundo que yo me bajo, no, estás allí.
Si tienes suerte, en 3 días llegas al campamento base, pero tienes que bajar tú. Y esa sensación de que estás solo, de que no te puede ayudar ni el compañero tan siquiera, que o bajas tú o no te baja nadie, pues esa sensación, aunque parezca absurdo, es lo que a mí me llamaba, ¿no? me agradaba, que solo eres tú, que solo eres tú, nadie va a hacer las cosas por ti. Y he leído tanto sobre la Norte del Eiger que me encantaría hacerlo y me gustaría tenerla en mi currículum, y no creo que ya lo pueda hacer, ¿no? Y cosillas de esas pues quedan ahí en el tintero, pero si haces eso pues te gustaría hacer otra cosa y otra, ¿no? Nunca haces todo lo que quieres. Realmente lo importante en la vida, a los que ya peinamos canas, pues nos damos cuenta que lo importante es llegar un poquito al final con la conciencia tranquila de que has perseguido el sueño de tu vida. Igual no lo hemos conseguido porque no siempre se consigue, pero lo importante es luchar por ese sueño.